lentes. Todos. Bueno, pues vamos a cerrar ya esta sesión con Jorge. Muy buenas tardes, yo soy Jorge. Hola, Jorge. Jorge Negrete, para que no se les olvide. Que no me ¿Ya confundan. sí? Ahorita. Vamos empezando. A mí me tocó este capítulo, que es el capítulo 5. Fue como Angélica nos dijo, esto fue al azar. Nos dieron unos papelitos y cada quien sacó el capítulo correspondiente. Pero mágicamente o extrañamente, o no sé cómo le quieran llamar, ahí me tocó este que se llama Tizacalco y sus alrededores. Entonces dijimos, bueno, estamos hablando de Tizacalco, ¿qué habrá alrededor de Tizacalco, no? Bueno, pues me tocó mi pueblo. Pues sí. O sea, mágicamente me tocó mi pueblo, no sé por qué, ¿no? Entonces, para hablar de... entonces quizá dije, bueno, a lo mejor soy yo el indicado para hablar de este capítulo. ¿Y qué tiene que ver, si estamos hablando de Tizacalco, qué tienen que ver sus alrededores? Y yo le pregunto, ¿Tlaca sería el mismo sin Maya? ¿Oyoteca sería el mismo sin Yauyolo? Entonces los hermanos tienen que ver, ¿no? Entonces si yo quiero conocer Tizacalco, pues quizá también necesito yo saber qué hay al lado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a empezar siendo, no sé, un niño, ustedes les dicen, ¿sabes qué? Tienes que vender 5 dulces. Pones tu puestito de dulces como antes lo hacíamos. ¿A quién le ofreces tus dulces? Ya les ofreciste a tu familia, pero ahora ¿a quién más? Pues a tus vecinos. Entonces es lo mismo, nosotros tenemos una relación. O sea, en un tiempo, como ya lo dijeron todos mis compañeros, pues perteneció esta parte al imperio Xochimilca. Entonces teníamos relación, o sea, siempre hemos tenido la relación. Aunque a veces tenemos asperezas, cosas así, siempre tenemos una relación. O sea, ustedes pasan por allá cuando quieren bajar a la ciudad y nosotros cuando queremos salir pasamos por aquí. Entonces tenemos esta relación. Entonces ahora vamos a ver, pues que esta relación estuvo siempre, digamos que desde antes también. Entonces, debo decir, Ne Atlapulteca. ¿Qué quiere decir? Yo soy de Atlapulco, del pueblo de San Gregorio. Ne Nichan, Ishpan, Chipetote, Tepe. ¿Qué quiere decir? Que yo vivo frente al cerro de Chipetote. ¿Y esto qué tiene relación? Aquí tenemos estas dos enormes piedras que están en el cerro, aquí en el cerro de San Gregorio. Ustedes lo tienen abajito. Yo cuando era niño, mi casa, como les acabo de decir, Ne Nichan, Ishpan, enfrente del cerro. Y yo veía cuando era pequeño y decía, yo quiero ver qué hay en ese cerro, quiero sentir qué se siente ir a la punta de ese cerro, porque era el que tenía enfrente de mi casa. Entonces, pues mi padre y mi madre pues siempre trabajaban y yo quería ir. Entonces estaba yo en la primaria, como en tercero de primaria más o menos, tercero. Yo quiero ir al cerro. Entonces mis hermanos pues no les gustaban. Entonces, ¿cómo creen que me las arreglé para ir al cerro y conocer esas piedras? Bueno, pues formé mi bandita de niños. A ver, vámonos al cerro. Sí, que a ver quién sabe ir. No, pues una vez mi abuelito me llevó. Y a ti, no, pues yo no sé. Vamos a perdernos, ¿no? Entonces éramos niños como de entre 7, 8 y 9 años. Hicimos nuestra bandita de 7 y subimos al cerro. Llegamos al cerro, no, pues la verdad no sabíamos ni cómo subir, ¿no? Ya medio que teníamos en cuenta el camino, ¿no? Veíamos una vereda, hacíamos paso, nos pasábamos por las milpas. Nosotros queríamos llegar allá, ¿no? Entonces llegamos a las piedras y dijimos, bueno, ¿qué es esto? No, pues no sé, a ver, ¿cómo de qué le ves forma? ¿Quién sabe? Entonces quedamos nosotros tan maravillados de ver estas piedras y decimos, bueno, mira, nosotros las tenemos aquí enfrente, en nuestro pueblo tenemos estas piedras, ¿y qué crees? Que no tienes que pagar en un museo, ¿no? Para entrar. Entonces lo hicimos costumbre. El punto es de que diario subíamos al cerro que nosotros en ese tiempo conocíamos como el Cerro de la Malinche. Subíamos
llegamos a hacer hasta del centro del pueblo hasta allá 12 minutos, o sea, prácticamente estuvimos corriendo el cerro. Yo llegaba, tenía yo mi libretita y dibujé yo, porque pues, no había celulares, no en ese tiempo, así como que tan sencillo. Entonces con un lapicito hacía yo el dibujo de la figura, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Y esta es una mujer, ¿no? ¿Qué significará? No sé, vamos a ver, ¿no? Y nosotros imaginábamos qué podría significar aquello. Y por ejemplo, que es la peña de Xipetote, es un hombre, y decíamos, ¿será mexicano? No lo sé. ¿Será un conquistador? A lo mejor, ¿no? Y es lo que los niños piensan y lo que ustedes tienen que hacer. Entonces ya después aquí, abajito de Xipetote está en este caso lo que es la Malinche, ¿no? Que así la conocíamos en el pueblo. O sea, mucha gente, si tú le preguntas, ¿cómo se llama esa piedra? La Malinche. No, pero es que la Malinche, no, la Malinche se llama. Para los chicuarotes, para mi pueblo así se llama la Malinche, ¿no? Pues ya si uno estudia más, ya te das cuenta que realmente no es la Malinche, ¿no? Sino es Iguacóatl. Pero es algo que tú de niño te quedas con preguntas y bajas, ¿y a quién le preguntas? Pues a los grandes, ¿no? Oiga, ¿sabrá usted algo del cerro? No, pues esto. Ah, bueno. Y vamos a preguntar con el otro. Oiga, ¿sabrá usted de esto? Ah, pues. No, nunca me interesé, chavo. Bueno, entonces nos vamos ahí. Entonces así me voy poco a poco conociendo personas que sabían. Entonces llego con un peluquero, ya muy grande, de avanzar edad, mi peluquero, y me dice, sí, yo conozco. A ver, cuénteme. Y ya me empieza a contar el pueblo por todos los parajes, así como que aquí se llamaba, y esta calle no se llamaba así, sino aquí, y aquí era Huehuetitla, y entonces ya empiezo yo a construir mi mapa. Entonces ya empiezo yo a ver que estas ideas que yo seguía teniendo de niño, pues aún perduran. Entonces, vemos esta piedra que se encuentra así como la ven, o sea, no fue una foto chueca, así está, porque fue dinamitada. Entonces yo le pregunté a mi peluquero, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué esta piedra está tirada? Me dice, es que la mandaron a dinamitar. ¿Y por qué la mandaron a dinamitar? Pues porque la gente todavía seguía subiendo a hacer oración al cerro. Entonces el cura mandó a dinamitar eso para que la gente dejara de ir allá. ¿Cuándo no? Entonces ustedes lo empiezan a pensar, lo empiezan a imaginar y dicen, oye, o sea, lo importante es empezar a imaginar. Entonces yo le pregunto, ¿y qué pasó cuando la dinamitaron? Y me dicen, esa es otra leyenda. Dice, porque esta piedra es mágica para los chicuarotes. Para el pueblo de Atlapulco esta piedra tiene significancia. Esta piedra es una guardiana de todo el pueblo de Atlapulco. El pueblo de Atlapulco tiene mucha chinampa y prácticamente la falda del cerro. ¿Qué pasó? Esta piedra es la que regula el agua. Wow. Cuando mandaron a dinamitar en ese entonces la piedra, los viejos de ahí dijeron que no se tocara esa piedra, pero pues por órdenes se hizo. Se dinamitó, entonces cuando se dinamitó dicen que se cimbró la tierra. Entonces se siembra la tierra y al siguiente día se inunda parte de San Gregorio. Te dije. Entonces, ¿qué indican? Esta piedra no se toca. Claro. Porque el día que esta piedra se llegue a mover, el pueblo de San Gregorio se hunde. Wow. Y eso lo sabe todo el pueblo. O sea, por eso es de que esa piedra no se puede llegar a mover. Entonces, todo esto fue cuando yo era niño, ¿no? O sea, ver estas piedras y ver qué significa esta piedra. Ya me dan este tema, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que exponer y yo voy a ver a un niño como ustedes. Este niño, así como ustedes, tiene interés por saber todo eso. Su abuelo se dedicaba a contar la historia de Xochimilco y de San Gregorio prácticamente. Entonces yo le pregunto, oye, ¿sabes qué? Tengo que hablar de esto. ¿Tú vas a hablar del pueblo? Le digo, voy a hablar del pueblo y de las piedras. ¿Te puedo acompañar? Sí, claro. Le digo, por eso te vengo a ver a ti. ¿Podemos ir a ver a las piedras? Vamos. Agarramos y lo subimos al cerro. Mira, esto significa esto y lo otro. Ok. ¿Y de qué más vas a hablar? Y le digo, mira, ya hablamos de nuestro pueblo, pero tenemos también un vecino. Es Santa Cruz, Acalpixca. ¿Ustedes conocen el pueblo de Santa Cruz? Sí. Bueno, de San Gregorio al ladito. Está así como aquí está San Pedro, San Gregorio. Ahora está San Gregorio y está el pueblo de Santa Cruz. Y le digo, me toca hablar de estas piedras. ¿Qué creen? Allá también hay piedras.
¿Y qué creen? También están bien cerca de ustedes. O sea, prácticamente no hay que subir las hectáreas, kilómetros, no, prácticamente no. Prácticamente ustedes hasta agarran un taxi y el taxi los deja a 20 metros de las piedras. Entonces le digo, mira, me toca hablar de estas piedras bonitas. ¿Podemos ir? Vamos. Órale, pues vamos. Llego y él empieza a ver las figuras. Empieza a ver el Nahuioli. Llegamos y la primera piedra es un ocelote. Y él llega y me empieza a contar, como ustedes, ¿no? O sea, ven un tigre. No, mira, este es un tigre, es así. Va a devorar algo y quién sabe qué. Ah, está bien. Mira, mira más adelante. Y mira esta piedra no está aquí por casualidad, él me dice. Fíjate, fíjate, está apuntando hacia tal parte de la ciudad. Dice, está hacia el oeste. Y ya saco aquí el teléfono, vemos la brújula, no, está hacia el norte. No, pero mira, o sea, está en específico al norte. Y sí, o sea, si tú vas, ves hacia dónde está apuntando en este caso el Nahuioli. Y está directamente hacia el norte, o sea, lo pusimos con la brújula y en el mismo, o sea, en donde quedaba la punta, quedaba el norte. O sea, no había error ahí. Entonces empezamos a ver más piedras y encontramos una piedra plana, con muchos hoyitos. Y nos quedamos preguntando, ¿y esto qué significará? ¿Y ustedes qué piensan? Mira, una piedra y tiene muchos hoyitos. No, pues ni idea, él me dice. ¿Y si son las estrellas? Pues a lo mejor. Y si son mantos de agua, pues también pueden ser. Entonces ya leímos ahí la escritura y me dice, efectivamente los dos tenemos razón. Tienen relaciones los mantos, en este caso los mantos acuíferos, los lugares en donde se concentraba la gente, con las estrellas. Entonces dijimos, bueno, ¿y estos lugares donde se almacenaba el agua fueron hechos? ¿O hay una relación entre el universo y la Tierra? O sea, yo creo que esto es lo importante, que ustedes, como niños, tienen que dedicarse a imaginar, de ver a estas piedras y decir, ¿sabes qué, papá? Llévame, yo quiero conocer estas piedras, yo quiero conocer esto. Y nosotros como adultos es dejar que ellos imaginen, dejar que ellos empiecen a crear sus propias teorías. O sea, este niño me llegaba y me decía todas sus teorías y yo jamás lo corregí, porque dije, él tiene que imaginar, él tiene que poco a poco llegar, tomar este libro y decir, ah, mira, no se llama el Cerro La Malinche. Entonces ya viene, es Cihuacóatl. Bueno, ¿qué será Cihuacóatl? Ah, pues es una mujer serpiente. Y entonces ya que ellos empiecen a ver todo esto. Digo que yo no conocía el cerro de Coilamac, probablemente las piedras, porque cuando íbamos a ir siendo niños, llegamos que ya se llegaban a juntar otros niños y ellos querían ir a las piedras y querían ir a grafitear. Entonces prácticamente dije, bueno, pues yo no voy a ir, o sea, digo, ¿para qué voy a ir? Porque en este tiempo, ahorita si ustedes van, las piedras cuentan con un recubrimiento metálico que ya impide que se lleguen a palpar las piedras. Pero cuando yo era como ustedes no había eso. Entonces prácticamente cualquiera iba, llegaba y dejaba